Estamos de vuelta en Habla el Pueblo y horas antes de que se diera el debate presidencial de los candidatos a la presidencia, estalló una bomba mediática. 11 millones de documentos filtrados a la prensa daban cuenta de las fortunas más grandes de monarcas, de emperadores, de presidentes, de jugadores de fútbol, ¿sí?, que aparentemente utilizan empresas offshore para manejar su dinero. ¿Qué piensa de eso, Paul? Bueno, es sumamente interesante porque esto sucedió en el mundo, porque es una noticia bomba en todo el planeta, pasado el mediodía nuestro, ¿no? Entonces la cosa estuvo muy fresca. En Finlandia justo se da una entrevista al primer ministro y en plena entrevista el periodista recibe la noticia. La noticia era que el primer ministro, la persona que estaba entrevistando, estaba dentro de ese club de estos individuos que habían ido a Panamá, habían hecho un contrato con esta agencia, ¿no? Y al final el primer ministro no supo qué responder, rompió la entrevista, ahí se acabó todo y quedó en evidencia. Extraño que no se utilizara en el debate. Vamos a ver un informe que hemos preparado sobre el tema y me gustaría que ustedes lo analicen. Adelante, señor director. Internacional, que revela oscuras y siniestras fortunas de políticos y famosos personajes, llega a la campaña electoral peruana. Negocios oscuros y candidatos. Las empresas offshore son, en su gran mayoría, compañías constituidas solo en papel y en países conocidos como paraísos fiscales, con el objetivo de ocultar a los verdaderos dueños de fortunas, que pueden provenir del narcotráfico, corrupción o lavado de activos. El día de ayer, horas antes del debate presidencial, estalló el escándalo. Más de 11 millones de documentos de Mossack Fonseca, estudio de abogados especializado en la creación de empresas offshore, eran publicados por la prensa internacional. El escándalo no podía ser mayor. Los ciudadanos del mundo nos enteramos de cuentas secretas de presidentes, monarcas, empresarios e incluso estrellas de fútbol. En cuestión de minutos, la información obtenida de estos documentos señalaba directamente a varios políticos peruanos. Keiko Fujimori, como ya indicamos en otro informe, tiene como uno de sus principales donantes para su campaña a la familia Yoshiyama, entre los que destacan Jaime Yoshiyama Tanaka, su sobrino Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y su esposa coreana, Jong Lin Lee Park. Estos dos últimos entregaron más de 380.000 soles entre la campaña del 2011 y la actual. De acuerdo al diario El País de España, estos personajes estarían vinculados a los documentos filtrados de Mossack Fonseca. Pedro Pablo Kuczynski, cuando era presidente del Consejo de Ministros, recomendó con una carta firmada en papel membretado de esa institución a su amigo Francisco Pardo Mesones ante Mossack Fonseca para que el amiguísimo pudiera hacer negocios con el gobierno de Cuba y Venezuela sin ser descubierto. Hernán Garrido Leca, exministro de Alan García, también aparece mencionado en estos documentos. Otro personaje es el chef Gastón Acurio, que ante las preguntas de los periodistas de Ojo Público, primero dijo que seguramente había firmado papeles sin leerlos y luego terminó aceptando la propiedad de más de una empresa offshore en varios paraísos fiscales. Estas revelaciones, hechas justamente a una semana de las elecciones en nuestro país, seguramente impactarán en nuestro escenario político, tan cambiante de por sí. Empresas offshore, candidatos y fortunas. Marcos. Pero tampoco dramaticemos, porque cuando la historia nos ha enseñado que dinero negro siempre ha habido en el mundo. Siempre ha habido. Y un ejemplo es Suiza, ¿no? Un ejemplo es Suiza. Todo el dinero cochino de los saqueos de la Segunda Guerra Mundial, ¿a dónde fueron a parar? Suiza. ¿Pero esa justificación es válida para sostener la democracia? No, te estoy diciendo un hecho concreto. Que existió, existió.
Ahora, pero también se han producido situaciones dentro de cada estado, por ejemplo, durante el gobierno militar, por lo que yo me acuerdo, que se prohíbe sacar tu plata y te la pueden quitar. Entonces decían, puedes sacar tanto, pero si te encuentro con dólares pagas 10 veces más como multa. Entonces la gente saca y hay gobiernos que están ofreciendo pagar premios para que la gente que... Antes de recibir las llamadas, vamos a escuchar el análisis de Ramón Ramírez Erazo. A mí sí el asunto me parece grave desde el punto de vista político. Se trata de 2 candidatos presidenciales, 3 candidatos, porque creo que también Toledo está Parece que Toledo, mencionado, ¿no? Ahora, esto para mí debería merecer la intervención del fiscal de la Nación, ¿no? Del procurador, los procuradores de la SUNAT, porque en el peor de los casos podría haber un problema de elusión tributaria, ¿no? Evasión tributaria. Son indicios suficientes, porque se trata pues de toda una información, digamos, que tiene que ser verificada. Y son indicios suficientes como para poder abrir. Ahora, evidentemente la gran prensa esto lo va a bajar. Sí, pero no generalice, pues. O sea, si aparece medio mundo, si Gastón Acurio dice, me ha dado la gana de invertir mi plata allá, de lo único que le podríamos pedir es que de tus utilidades que has traído al Perú has pagado impuestos, pero si decimos que todos son corruptos, estamos cometiendo un grave error. Entonces, ahí la Fiscalía, yo estoy de acuerdo, que la autoridad tiene que intervenir, pero tiene que establecer cuáles son los tipos. Pero acá hay un error, pues. Se trata de un caso grave que en el peor de las situaciones podría generar un problema de evasión tributaria. Porque quién sabe si ya se han pagado los impuestos o no por ese dinero que está depositado en esas cuentas. Y acá la SUNAT, mira, la SUNAT persigue a un bodeguero por no dar un recibo, un comprobante de 6 soles. Acá estamos hablando de millones de soles. Yo no digo que se hayan cometido delitos, yo digo que esto debe investigarse, debe pesquisarse. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Aló, buenas noches. Necesitamos que hable más fuerte, señor, por favor. Muy interesante los análisis. ¿Aló? Sí, ahora sí le escuchamos. Ya, muy interesante el análisis que están haciendo, los felicito. Sí, adelante. Mi preocupación es esta, ¿no? Veo cuando a la mesa se pone el tema de la Constitución, todos temblamos, ¿no? Pareciera que, no sé, es un tema muy complejo, lo sé. Yo pregunto a la mesa, a los expositores, ¿de qué manera, cuál sería la estrategia, el momento, la fórmula para hacer realmente los cambios reconstructivos de nuestra Constitución? Porque ni en los colegios los chicos conocen la Constitución. Muchas gracias por su llamada. Buenas noches, en breve, adelante, le escuchamos. Aló, muchas gracias. Sí. Quisiera dar un alcance, sobre el tema anterior. Mire, yo soy, el señor Fernando Olivera y yo tenemos un familiar, nuestro tío, el ex general que ya falleció, Francisco Olivera La Riviere, ya es primo cercano. Por si acaso el señor Fernando Olivera, y miren, mi apellido es La Riviera, estoy dando, el señor Fernando Olivera está en tratamiento psiquiátrico ahorita. Nosotros en la familia lo sabemos. El señor tiene un problema psicótico. Así que aquellos que pensaron que Fernando Olivera dio mejor discurso, tengan mucho cuidado de aquellas personas que van a votar por él. Muchas gracias. Un comentario. Adelante, le escuchamos. Breve, por favor. Buenas noches. Señor, estoy escuchándolos, es el programa que ustedes están teniendo en este momento. Y he escuchado que al señor Popi Olivera, la gente lo ha alabado por las barbaridades que anoche le dijo al señor Alan García. Para mí este señor es lo más bajo que existe, porque es un renegado social, no tiene nada de personalidad. ¿Cómo puede haber aprovechado, o sea, ese debate que ayer les han dado, esa oportunidad de poder él expresar sus propuestas, en lugar de ocupar su tiempo en insultar al otro señor? Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Señor, buenas noches. Sí, adelante. Soy Luis Rebasa Linares, del distrito de Surco.
Lo invito a que usted tenga la bondad de indicarme cuándo puedo asistir para explicar un caso relacionado con una entidad bancaria de este país que ha omitido de manera irregular una información al Poder Judicial y de la cual tiene conocimiento el doctor Marco Ibaceta. Bueno, nosotros le agradecemos. Nuestros números de telefónicos están ahí. Usted puede contactarse con el canal terminado el programa para poder hacer las coordinaciones que correspondan. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí. Mire, en primer lugar, le quería manifestar mi malestar por la forma como se expresa con relación a lo del chipivo y cosas así. No me parece correcto. Segundo, la mejor pregunta del debate, la del señor Toledo, a la señora Mendoza. Realmente esa fue la pregunta del día. ¿Qué va a hacer para dar de comer a tantos y con qué plata? Okay. Cosa que no supo responder. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, nos vamos con las preguntas. A ver, comenzaremos por el tema que insisten las personas, ¿no? Sonó despectivo el término chipivo. La pregunta es que eso es algo que yo enseño a mis alumnos, que en el Perú tenemos un déficit gigantesco de autoestima. Porque cuando yo le digo chipivo, lo estoy hablando como selvático. Oye, ¿qué cosa quieres que le diga? ¿Inglés? Si le digo el inglés hilario, ¿todo el mundo estaría feliz? Pero si alguien me trata por mi raza, ¿y yo me voy a sentir menos? ¿Hasta cuándo en el Perú no vamos a identificarnos étnicamente con lo que somos? Ok, Paul, ¿quisieras aportar algo sobre eso? Sí, además que es importante en la medida en que el doctor Ibaceta es de la selva. O sea, si eso lo hubiera dicho, a ver, un limeño, ¿qué explicación da, no? Lo matan, desaparece el limeño, ¿no? Sí. Ahora, también hay ciertos sentimientos fraguados, ¿no? con relación a por qué tratar a tal persona, ¿no? Cierta mañosería. No, era lo de antes. Dile serrano a alguien era un insulto. Se sentía serraneado y yo a mis amigos serranos en la universidad les decía, ¿por qué te sientes mal? ¿Él es de la sierra o no eres de la sierra? A mí dime chipivo, come víbora, me molestaban de todo, ¿no? Y me iba más disfrazado todavía. Vamos entonces, cerrando ese tema. ¿O quisieras aportar algo, Ramón? No. Okay. La mejor pregunta que hubo en la noche, refiriéndose al debate o al comentario que tuvimos en la mesa anterior con ustedes mismos, la mejor pregunta fue de Alejandro Toledo a Verónica Mendoza, que no supo responderle. El problema es que ella no es economista. Creo que es una antropóloga o educadora, me parece. Pero no la salva. No, el problema es los asesores, ¿no? Tú no le puedes pedir, pues, mire, le haces una pregunta a cualquiera de los candidatos, ¿cuál es el PBI del Perú? No te lo va a responder. ¿Ya? ¿O cuál es la tasa de natalidad en el Perú? No te la responde. No, pero yo estoy de acuerdo con alguien que dijo, es congresista, ha sido congresista, y el congresista se aprueba el presupuesto. Hay estudios de que estos congresistas no tienen pues la más mínima idea, digamos, de lo que son los problemas principales del Perú. Si no, hace rato hubiesen dado leyes, se dedican más a la... ¿Pero así quiere ser presidenta? Yo no la estoy justificando. Yo estoy tratando de entender por qué la respuesta que ella da. Ella ha ido, como ha señalado Paul, digamos, a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? No confrontar, dar un mensaje reiterativo de lo que ha expuesto en esta campaña. No le convenía, además, entrar a una confrontación, ¿no? Y fue por cumplir. Okay. Dos llamadas del público explicando o dando su punto de vista. Uno dice que Popio, lo mencionó el señor Olivera, dijo barbaridades. Y alguien más que es un paciente psicótico. Ahí sí quiero intervenir. Ahí sí quiero intervenir. ¿Qué cosa ven ustedes? Ahí sí quiero intervenir. Mira, la mayoría de políticos tienen problemas de psicopatía. Son psicópatas potenciales. Así que en eso no hay, todos los psicólogos tienen una caracterización, digamos, los rasgos de personalidad están definidos. Hay un famoso libro que se titula Esos enfermos que nos gobiernan, un bestseller en Francia hace 10, 15 años. Los países están gobernados por enfermos, ¿no? Por trastornados mentales, bueno, que el hecho de que el poder es como la droga para ellos, ¿no? Obnubila, ¿no es cierto?, su forma de pensar. Sí, a ver, ya dicho eso, ¿no? La intención de la llamada era simplemente atacar a Olivera, ¿no? Lo que va a quedar es lo de anoche de Olivera con García. Sí. Eso es lo que va a quedar, le guste o no le guste a la gente, ¿no? Uno de los peores pecados en política es ser inocente. Y estas llamadas podrían responder a... Claro, esas son llamadas, pues
que pueden permitir de todo, ¿no? Aquí estamos con nombre y apellido. Alguien llama por teléfono. No, y de pronto podrían ser parte del entorno de la plataforma de García para mejorar. Sí, puede ser, ¿no? Pero eso no, como te digo, eso no va a cambiar lo que sucedió anoche, ¿no? Anoche, ¿cuántos millones de peruanos se sintieron identificados con Olivera? Mira, que está eso, mal, que está bien, bueno. Eso está en el inconsciente colectivo de esta gente. Ese es el antivoto que tiene Alan García, ¿no? Y que sin quererlo, digamos, Olivera, digamos, ha expresado, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en estos últimos 20 años de política. Antes de recibir las llamadas, Marcos Ibaceta. Bueno, yo quiero volver sobre el tema del tema del dinero sucio. Paraíso fiscal. ¿No? Porque recién el mundo... Yo quisiera que lo explique bien para que la gente lo entienda, porque es como un tema así medio nuevo cuando le hablan a la gente. Te he dado dos factores nomás, porque hablar de todo ya... de la manera no más lleva el concreta. tiempo. Pero recién los países del mundo, en el año 2000, después del proceso Manos Limpias en Italia en los 90, con la muerte de Falcone, lo hicieron volar con toda una autopista en Palermo. Recién en el año 2000 firman el tratado contra el lavado de activos, contra el crimen organizado en Palermo. Yo les dejo una pregunta para la respuesta a ustedes. La preocupación del electorado es ¿por qué nuestros políticos tienen que valerse de empresas opacas, por decirlo menos, para manejar cuentas, ellos o sus cercanos? ¿Eso le hace bien, mal al proceso? Mira, hay que acostumbrarse, es parte del mundo moderno, eso es absolutamente legal. No hay que asumir que paraíso fiscal es igual narcotráfico, de que hay muchos delincuentes poniendo sus cuentas ahí, es verdad. Pero la gran mayoría de personas que están ahí no son ni delincuentes ni extorsionadores, ¿no? Al contrario, cuando tienes un país donde no tienes seguridad jurídica y no tienes seguridad social, ¿no? O sea, si eres un millonario, un país como los nuestros, estás en peligro permanente. Poner tu cuenta en un banco de aquí es un riesgo constante. Entonces, esos bancos te dan seguridad como individuo. Incluso las cuentas son cifradas, ¿no? Y tú no está el nombre. Si se sabe hoy día nombres y apellidos es porque han accedido al estudio de abogados, no a los bancos. Si no tengo problemas con el dinero que tengo, ¿por qué ocultar la propiedad de las mismas? No, ahí sí discrepo yo, ¿no? Mira, el dinero del lavado de activos, del narcotráfico, el dinero de la corrupción pública, o sea, lo que se roban los gobiernos al pueblo, las fortunas mal habidas, la criminalidad organizada, los dineros que son materia, digamos, de ese tipo de delitos, no los vas a poner pues en una cuenta acá de un banco de crédito continental, ¿no? Eso tienes que ocultarlo. No lo pones en una caja municipal. Tampoco, porque te genera pues un problema, ¿no? El primer problema que te va a generar es un problema de tipo tributario, ¿ya? SUNAT tendrá que pesquisar ese asunto. Entonces la forma más fácil de hacerlo es irse a Panamá, ¿cierto? Abrir una cuenta que jamás se va a identificar al... Pero eso no es nuevo. O sea, lo que te trato de decir... No, ahora es delicado porque se trata de políticos que quieren asumir el gobierno de un país. No es solamente el Perú. Ese es el problema. No es el Perú, es el político. No, yo estoy hablando de los políticos peruanos que han sido mencionados. Yo estoy hablando de todo el mundo. O sea, creo que ahí está... Pero tenemos elecciones en el Perú ahora. Está bien, pues, pero habla de todo el mundo. Porque si te estoy diciendo que se ha firmado recién en el año 2000 el Tratado contra el Crimen Organizado, los países no han hecho absolutamente nada para hacer transparente el flujo de dinero. Y estamos enfrentando estas situaciones. Vamos a ver qué opina nuestro público. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Sí, adelante, por favor. Sí, al canal respetable. Muy buenas noches. Quisiera hacer recordar que hace como 3 o 4 semanas hicieron una encuesta en la cual Verónica estuvo adelantada. Entonces yo quiero que ustedes estén injustos porque, sobre todo el señor Alfonso, que es cuestión de suerte, que el otro. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sobre el tema anterior, sobre Verónica Mendoza. Adelante, le escuchamos. Sobre el tema de que le preguntaran con qué iba ella a financiar lo que estaba ofreciendo y se fue por la tangente y no contestó. Porque el señor que está opinando dice no es economista, pero si uno va a postular para una presidencia, tiene que saber de todos los puntos. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le escuchamos. Acá. El debate de ayer de Olivera con el señor García, hace una semana el señor García manifestaba de que nadie le había dicho corrupto. Bueno, pues era una forma burlona de parte de él, porque ayer lo dieron con su propia medicina, porque
y verdaderamente que ningún periodista y nadie le decía corrupto, pero ayer ha sido toda la verdad. Y yo creo de que así Olivera no llegue ni en los primeros o en los últimos puestos de este señor, pero le ha dicho su verdad, y es la verdad. Muchas gracias. La última llamada, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Realmente me gustaría también que el día de mañana, 5 de abril, que el doctor Ibaceta, el doctor Ramón, acá también el jovencito, el filósofo, y usted también, Jota, y Belmont, también estén al frente defendiendo la democracia y no encubriendo realmente al fraude y más que todo al gobierno más corrupto de la historia, que fue de Keiko y de su padre. Eso me gustaría ver de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, yo estaré con mi cámara fotográfica registrando todo cuanto vaya a suceder. El tema del bloque anterior se impone, así que iremos por las respuestas. A ver, ¿por qué maltratas a Verónica y por qué crees que es un tema de suerte? Lejos de maltratarla, es un hecho, ¿no? Verónica Mendoza en las encuestas, las que maneja, ¿no?, la gran prensa, si lo quieren poner en esos términos, empezó de muy abajo, muy abajo. Cuando Aldo Mariatti se refiere a Mendoza en una entrevista, busca hacerle una mofa, ahí empieza a descollar, ¿no? Lentamente, pero siempre lentamente. Pero eso creyendo en las encuestadoras. Pero igual, las mismas encuestadoras hoy en día la colocan en empate con PPK. Pero la teoría de estas encuestadoras es que se inseran sus cifras en la última semana, porque no hay de otra. Bueno, pero eso son teorías, ¿no? Lo cierto que son las encuestadoras y lo cierto que Mendoza está pugnando, ¿no? Y podría llegar a la segunda vuelta, eso está ahí. Ramón, ¿por qué dices que la señora no es economista? Pues no tenía por qué responder, sin embargo, está en un proceso electoral. Ese es un problema de sus asesores. En un debate presidencial, lo mínimo que se le debe aconsejar a un candidato pues, es el problema de salud, problemas económicos, problemas de infraestructura, problemas del gas, hasta el precio de la papa, el pollo. Son cuestiones elementales. Pero un candidato debería saber economía. Debería saber. Es un error, pero es un error pues, no tan grave, ¿no? Mira, yo te voy a analizar. Yo he hecho un análisis de las 6 encuestas que se han publicado hasta ahora, hasta el día de ayer. Si es que no se produce un grave error de Verónica en estos 5 días, por eso le conviene hacerse la muertita, digamos, ella puede ganar a PPK y pasarla a la segunda vuelta. Marcos. Ese es mi pronóstico, que quede grabado eso. Bueno, Popivera tiene sus seguidores, pues sus hinchas, por eso es que ha sido diputado, congresista un montón de tiempo. O sea que tampoco está solito. Alan García ha cometido hechos que son cuestionados, pero también las autoridades han actuado de modo cuestionable. Pero de allí a insultarse, de verdad, a mucha gente le puede haber gustado, pero no es lo mejor para la democracia. Y alguien que llamó y dijo, vamos a salvar la democracia y a luchar por la democracia en una marcha. No se salva una democracia marchando con antis. Y mucho menos en estos tiempos, porque los antis hacen ingobernable un país. Ramón, ¿qué piensas? Eso es en la ficción, ¿no? La política es en realidad desde Maquiavelo, y tiene una definición, digamos, de lo que es el ser humano, ¿no? El hombre, el político, el estadista, el gobernante, ¿no? Desleal, traidor, ¿no es cierto? No fiable. O sea, Maquiavelo describe la realidad política de su país, se separa la política de la moral, de nuestro deber ser. Quisiéramos que la política sea como el doctor Ibaceta lo describe, pero la política no es así. Entonces, esto de ejemplo, los demócratas tenemos una posición firme respecto al 5 de abril. Lo rechazamos porque eso jamás debe repetirse. ¿Vas a estar en la marcha? Posiblemente. Y eso es el grave error de Keiko, ¿no? No haber pedido perdón al país por ese autogolpe. Yo creo que Keiko pidió perdón infinidad de veces, ¿no? Pero eso ya es irrelevante, en el sentido... Los gestos son fundamentales en política, discúlpame. Nada, pues se puede pasar toda la vida pidiendo no ha pedido perdón, ¿no? por lo que su padre ha hecho. Y ha tratado más bien de obviar eso. A lo que voy es, si tienes a gente desfilando contra la señora, ¿no podrá eso tener un efecto sobre el gran colchón de gente
que hasta Te ahora he no pedido sabe que por quién mañana votar. vayas a la marcha, en Bueno. aras de aportar al fortalecimiento de la democracia, el televidente. Sí, pero podría ir como no ir, ¿no? Pero lo importante aquí es la cantidad de gente que todavía no ha decidido su voto y puede asumir que esa marcha, por ejemplo, si hay desmanes, Esa marcha va a definir, puede cambiar. va a aportar, va a transformar el proceso o es simplemente... Podría favorecer incluso a Keiko, No, si aporta, es que hay agresión. Aporta, porque yo te contaba aquí que siempre tengo que ir a lustrarme los zapatos, unos canillitas Tromes por la Plaza San Martín, y de repente me dijeron, doctor, ¿y cómo es? Porque nosotros ya hemos decidido por la China. Y le digo, ¿y por qué? Porque no se puede soportar que hagan cargamontón a una persona. Ramón. Efecto contrario. Yo creo que el derecho a la movilización de esta persona, digamos, es una cuestión democrática, ¿no? Participar en la vida política, expresar su ¿Afectará punto el de vista. proceso democrático? ¿Va a mover No, es una expresión, es como un mitin que se puede hacer en cualquier plaza, ¿no? Importante de Lima, donde ahí tú vas a ver adjetivos, vas a ver expresiones, vas a ver críticas. ¿Va a restarle votos a...? No, va a reafirmar el antivoto contra Keiko y sus posibilidades de poder crecer, ¿no? Porque eso genera un... Entre aquellos que no han decidido su voto, entre los otros, que podríamos decir, somos nosotros, aquellos que cuando la encuestocracia dice los otros, y refiriéndose a todos aquellos que no hemos decidido, ¿podrían tomar decisiones de pronto de un lado y otro? Si pasa algo, sí, claro. Si hay desmanes, si hay agresión, claro, podría ahí ganar Keiko. Si es una marcha pacífica, ¿no? Sin mayor desborde, todo continuará por su cauce, ¿no? Ese es un arma de doble filo siempre. El anti, como dice Gaceta, la verdad, siempre es peligroso porque no es racional. Entonces, el que está en el plano de anti no piensa, siente nada más. Y eso siempre es complicado. Conclusiones en 20 segundos. La conclusión es que hay que evitar en lo posible, estamos de acuerdo que no otro 5 de abril, pero hay que evitar en lo posible... El gesto de Keiko Fujimori, hay que de firmar un documento en el debate. Eso puede ser algo que ayude, pero hay que evitar los antis porque genera confrontaciones, por más Maquiavelo que exista o lo que haya dicho. En el Perú, si seguimos generando antis, puede producirse un caos que nos lleve a situaciones difíciles. El gesto de Keiko. Es una cuestión que no tiene mayor trascendencia. Lo que sí tendría trascendencia para ella y sus asesores deben evaluar este asunto, ¿no? De que ella reconozca los crímenes, las atrocidades que cometió su padre, la corrupción y pida perdón. ¿Ella se habría comprometido a no indultar a su padre cuando dijo que no va a favorecer a algún familiar? Ese documento pues es lo que dice la Constitución, lo que todo peruano debe cumplir. O sea que eso no es nada nuevo. ¿Qué hay con ese documento? Mira, las dos cosas, ¿no? El gesto es eso, es un gesto para las cámaras, ¿no? Con relación al indulto de su padre, ¿alguien le puede creer? Como hijo, me pongo como hijo. ¿Tú le crees como elector? No, me pongo como plano de hijo. O sea, puede decir muchas cosas, pero si mi padre está preso y tengo la posibilidad de sacarlo, claro, lo saco. Caballeros, muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Habla el Pueblo. Nosotros les agradecemos y los invitamos a quedarse con nuestra programación porque sigue ahora Factor 11, conducido por Eric Keckler. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Lucha con firmeza.